Entonces decíamos que hay tres opiniones entre los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'ah en dónde fue revelada Surat al-Fatiha. Hay sabios que dicen que fue revelada en la Meca. La segunda opinión dice que Surat al-Fatiha fue revelada en Medina. Y la tercera opinión dice que Surat al-Fatiha fue revelada dos veces, una en la Meca y otra en Medina, y otra vez en Medina. Y la opinión correcta, la opinión que favorece nuestro querido Sheikh Saleh al-Usaymi es que fue revelada en la Meca. Surat al-Fatiha fue revelada en la Meca. ¿Cuál es el delil? ¿Cuál es la prueba? Es una ley que está en Surat al-Hijr, que dice وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Y te hemos concedido 7 aleyas que se repiten continuamente y este Corán grandioso. Surat al-Hijr es una sura mekkiya. Surat al-Hijr hiya suratun mekkiya. Entonces, si Allah ya habla de Surat al-Fatiha en esta sura que es de la Meca, quiere decir que ya había sido revelada. Por tanto, Surat al-Fatiha, porque dice te hemos concedido, es decir, que ya te lo hemos dado. Y Surat al-Hijr es una sura que pertenece al periodo de la Meca. Y esta es la opinión que favorece nuestro Sheikh, tal como he dicho. Malik Yawmiddin. El Malik, ¿qué quiere decir el Malik? El Malik, في اللغة هو صاحب الملك والمتصرف فيه. El Malik هو صاحب الملك والمتصرف فيه. يوم es conocido día. الدين في اللغة هو الحساب. مالك يوم الحساب. ومن أسماء الله الحسنى الديان أي المجازي أو المحاسب. Por tanto, الدين es el hisab en idioma árabe, es decir, él es el rey que te rendirá, que te juzgará el día del juicio, es el rey que te rendirá cuentas. ¿Y por qué especificó que es el rey de ese día, del día del juicio? ¿Por qué no dijo que es el rey de todo? Porque Allah también es el rey de esta vida. Por más que haya reyes en esta vida, son reyes con un reino limitado, es decir, son reyes de una zona en particular, pero no son reyes de todo el mundo, de todo el universo. Y el reino que tiene determinado rey en esta vida es un reino que Allah mismo le ha dado. No es algo que él ha conseguido por sí mismo, sino que Allah es el que le ha facilitado tener ese reino. Pero Allah especifica que él es el rey del día del juicio, Malik Yawmiddin, porque ningún rey ese día podrá clamar, tendrá poder ese día. Ningún rey de los reyes de este mundo, el día del juicio, podrá decir yo soy rey o yo tengo el poder. Ahí el único que tiene el poder es Allah subhanahu wa ta'ala. Y la mejor interpretación que le podemos dar a el-Din, ¿qué quiere decir Yawmuddin? ¿Qué quiere decir Malik Yawmiddin? Yawmiddin, ¿qué quiere decir el día del Din? Es interpretar el Corán con el Corán. Allah mismo nos responde qué quiere decir Yawmuddin. ¿Qué quiere decir Yawmuddin en el Corán? Dice una ley que seguro muchos de vosotros conocéis o la habéis leído o la habéis escuchado. Dice وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Esta es la respuesta que nos da Allah. Dice, ¿y qué te hará saber lo que es el día del Din? ¿Y qué te hará saber lo que es el día del Din? Es el día, Yawmuddin, es el día en el que ningún alma podrá hacer algo, podrá salvar a otra. Ningún alma ese día podrá salvar a otra. El poder ese día solo le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie podrá ayudarte ese día a menos que Allah lo quiera. Ni el profeta, ni los ángeles, ni los piadosos. Nadie te podrá ayudar, solo Allah, porque Él es Malik Yawmiddin, porque Él es el rey de ese día. Él le pertenece el poder absoluto subhanahu wa ta'ala. Por tanto, a quien hay que adorar, de quien hay que ser esclavo, es de Él, subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso ha entendido qué quiere decir Malik Yawmiddin, el rey del día del juicio? Aquel que va y dice que es un siervo, que es un esclavo de alguna persona, que por ejemplo van a las tumbas y ves que va él, empieza la tumba
Como decimos siempre, si fulán va a la tumba y lo ves llorando a este musulmán, o a este siervo musulmán, entre comillas, si conoce que esto es shirk, y lo hace a propósito, se sale del Islam, y lo ves frente a la tumba, supuestamente un santo, Allahu a'lam si era un santo o no, o un wali, Allahu a'lam si era wali o no, porque nadie puede decir fulano es wali, eso solo lo sabe Allah subhanahu wa ta'ala. Lo ves llorando en la tumba y le dice: ante ti, oh Sidi fulán, está tu abd, abduka amamak, tu abd está delante de ti, yo soy tu esclavo, tu abd, te pido que me salves el día del juicio. Hay gente que va a las tumbas y dice esto, se declaran abd, se declaran esclavos de ese que está enterrado. Los mushrikin también lo hacían en época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre los nombres que se ponían había mushrikin que se llamaban Abdul Shams, el esclavo del sol. Algunos se ponían Abdul Kaaba, el esclavo de la Kaaba. Otros se llamaban Abdul Manat. Manat era un ídolo que había en época del profeta y que lo adoraban los mushrikin. Pero vemos que todo esto es falso. Todo esto no les servirá el día del juicio. Porque de nada sirve que tú creas que Allah es el que ha creado todo, pero tú no lo adoras solo a Él. Tú adoras y suplicas a otros con Allah. Porque el hecho de saber que Allah es Rabbul Alamin, que Allah es creador de todo lo que existe, no te es suficiente para entrar al paraíso ni para ser musulmán, hasta que adores solamente a Allah subhanahu wa ta'ala sin cometer ningún tipo de politeísmo. Ya que Abu Jahl, el gran enemigo del profeta sallallahu alaihi wasallam, él también creía que Allah es el creador de todo lo que existe. Él también creía que Allah es Rabbul Alamin. Pero de nada le sirvió, porque él cuando adoraba, no solo adoraba a Allah, también adoraba a ídolos, también adoraba a otros que no son Allah. Y por eso la esclavitud, la ubudiyya solo tiene que ser Allah subhanahu wa ta'ala, ni al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque hay gente que va y se declara Abdun Nabi, se pone de nombre Abdun Nabi, el esclavo del profeta. Esto tampoco es permitido. Solo uno es esclavo de Allah subhanahu wa ta'ala, no del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y por eso, de los nombres que Allah más ama, es que seas esclavo de Él. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Khayrul asma' Abdullah wa Abdur Rahman. Los mejores nombres son Abdullah, el esclavo de Allah, o Abdur Rahman, el esclavo del Clemente. Por tanto, vemos que para ser alguien que realmente se declara musulmán, solo tiene que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabe que el profeta no te va a beneficiar nada el día del juicio. El profeta mismo, sallallahu alaihi wasallam, le decía a su hija Fátima, radiyallahu anha, le decía: Ya Fátima, يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Oh Fátima, hija de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pídeme de mi dinero, pídeme de mis bienes, pídeme de todo lo que yo tengo, lo que quieras, te lo daré. Pero no me pidas que te salve el día del juicio, porque ahí no puedo hacer nada por ti. La ughni anki min Allah shay'an, no puedo hacer nada ante Allah por ti. Tú tienes que hacer amal salihah, tú tienes que adorar a Allah. Yo no voy a coger a nadie para entrar al paraíso y esa persona no cree en Allah. Tú tienes que adorar por ti misma a Allah subhanahu wa ta'ala. Del mismo modo, decimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, para entender este hecho de que uno solo tiene que declararse esclavo de Allah y confiar solo en Allah para que lo salve en el día del juicio, porque Allah es Malik Yawmiddin. Hay un dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba a sus compañeros cuando iban a dormir, para que así siempre tengan en la mente y en el corazón que el único que te puede salvar es Allah subhanahu wa ta'ala, que el único que puede salvar el día del juicio es Allah ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Y es un hadith que está en Sahih al-Bukhari. Y dice así en árabe: عن أبي هريرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك
رغبة ورهبة إليك. Y ahora dice lo que nos interesa. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Dice el profeta, فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. Dice en español, este hadith lo relata el compañero del profeta Al-Bara ibn Azib, que Allah esté complacido con él. El profeta le aconseja cuál es la sunna para hacer al ir a dormir. Y esto es un consejo para todos nosotros. Le dice, cuando te vayas a dormir, haz el wudú tal como haces el wudú para hacer un salat. Haz el wudú cuando te vayas a dormir. Y acuéstate sobre tu costado derecho. Acuéstate sobre tu costado derecho. Entonces todos nosotros, desde hoy, cuando nos vayamos a dormir por la noche, hacemos el wudú y dice el profeta, y acuéstate sobre tu costado derecho y di este dua que ha dicho. Empieza Allahumma aslamtu wajhi ilayk. Y quien quiera memorizar este dua y decirlo, está en el libro de Hisnul Muslim, el fortalecimiento del musulmán. Ahí lo encontraréis para quien quiera memorizarlo. Y dice una frase de este dua, dice, La malja'a wa la manja minka illa ilayk. Dice, no hay salvación ni escapatoria de ti, oh Allah, sino en ti. No hay escapatoria ni salvación de Allah de ti, sino en ti, Ya Rabb subhanahu wa ta'ala. Por tanto, nadie te va a salvar, no hay escapatoria. Si tú cada noche dices esto, La malja'a wa la manja minka illa ilayk, no hay salvación ni escapatoria de ti, sino en ti. Tú nunca vas a ir a pedirle a nadie, tú nunca vas a ir a hacer brujerías, porque dices, lo único que me va a proteger de la gente mala, de la gente que me quiere hacer daño, es confiar en Allah solamente, subhanahu wa ta'ala, porque no hay refugio ni salvación, sino en Él. Y con esto verás lo equivocados que están y lo desviados que están algunos shuyukh, algunos maestros de algunas tarijas desviadas, de algunas sectas desviadas. Encuentras a maestros diciéndole a sus seguidores, a sus alumnos, pídeme a mí, cuando me muera, vente a mi tumba todos los viernes, degolla una gallina en mi nombre para que así el día del juicio te salve. Y verás a musulmanes ignorantes haciéndole caso y va todos los viernes al cementerio, a la tumba del supuesto Sidi Fulán para degollarle algo y acercarse a Allah. Y esto es shirk, porque no se puede suplicar a nadie que no sea Allah, solo se le suplica a Allah. Dice Allah en el Corán, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Y por cierto que en las mezquitas solo se adora a Allah, así pues no supliques a nadie junto con Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Estos shuyukh que dicen, que estos maestros de estas escuelas desviadas que dicen, pídeme a mí. Y nos contó nuestro querido Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, dicen que llegan incluso al punto de decirle a sus seguidores, el día pídeme a mí, porque si me pides, yo el día del juicio, cuando nos resucite Dios, yo iré al infierno y escupiré sobre el infierno y se apagará todo, y te cogeré de tu mano e iremos juntos al paraíso. Fíjense hasta dónde llegan estos shayatín, porque son shayatín, porque desvían a las personas del camino recto y incitan a la gente a hacer shirk, a pedirlos a ellos. Por tanto, ten mucho cuidado, porque Malik Yawmiddin, porque el rey de ese día es Allah, solo Él te puede salvar, ni el profeta, ni los ángeles, ni nadie, solo Allah subhanahu wa ta'ala, porque es Malik Yawmiddin, porque Él es el rey de ese día. ¿Y qué vamos a decir entonces de ciertos hadices en los que el profeta sallallahu alaihi wasallam se muestra, deja claro que él no conoce ni lo oculto, no conoce ni el ghaib ni nada? ¿Por qué digo esto? Porque hay un poema que contiene shirk, hay un poema extendido entre los musulmanes que se suele decir este poema en el Maulid, cuando se celebra el natalicio, que es innovación hacerlo, del Maulid. Cuando se celebra el Maulid, traen este poema y empiezan a recitarlo. Se llama Al-Burda, así se llama este poema. Y este poema tiene algunos versos que son shirk.
Y hay sabios de Ahl Sunnah wal Jama'a que han advertido sobre el shirk que hay en este poema, en el Burda. Lo escribió al-Busayri. Y entre ellos, un sheikh de Marruecos, que lo conocéis inshallah todos, el sheikh Abu Uwais Bukhubza, advirtió que tiene shirk. El sheikh Ibn Uthaymin dijo que tiene shirk. El imam Shawkani, rahimahullah, dijo que tiene shirk. El sheikh Al-Albani dijo que tiene shirk. Muchísimos sabios dijeron que tiene shirk. Por mencionar dos ejemplos nada más de este poema para que veáis dónde, porque este poema se ha escrito para enaltecer al profeta. Supuestamente el autor ama mucho al profeta y escribió un poema dedicado al profeta, pero el amor este que tiene ha exagerado mucho, se ha pasado hasta llegar al shirk. Dice: Ya akram al-khalqi, ya akram al-khalqi, ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. Le dice: oh mejor de la creación, es decir, oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿a quién voy a dirigirme el día del juicio cuando empiecen a pasar las cosas graves? ¿A quién voy a dirigirme si no es a ti, ya Rasulullah? Y a quien aún no se dirige es a Allah. Porque hemos dicho que la tamliku nafsun li nafsin shay'an, ese día nadie nos podrá salvar excepto Allah. Y este dice que el que me va a salvar eres tú, ya Rasulullah. Esto es shirk, por sí solo es shirk, pero dice algo más grave. En otro poema también, en otro verso de este poema, Al-Burda dice, hablando del profeta, dice: فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Astaghfirullah. Dice: gracias a tu generosidad es que existe todo este universo. Oh mensajero de Allah, ya Nabi, gracias a tu generosidad, gracias a ti existe el mundo y todo lo que hay aquí. Gracias a ti. Y tienes además, وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, y tienes el conocimiento del Lawh al-Mahfuz, tienes el conocimiento de la tabla protegida, sabes todo lo que va a pasar. Ya Rasulullah, sabes todo. Y el Lawh al-Mahfuz, la tabla protegida, solo la conoce Allah. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie conoce lo oculto. Ni el profeta, ni nadie. Nadie conoce lo oculto, solo Allah. ¿Cuál es el delil? Dice un hadith auténtico, el profeta: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. رواه البخاري. لا يعلم ما في غد إلا الله. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó a una mujer decir, y tenemos estaban cantando unas jovencitas y decían: y entre nosotros tenemos un profeta, un mensajero que sabe lo que va a pasar mañana. Y el profeta se enfadó y dijo: no conoce lo que va a pasar mañana, no conoce el futuro excepto Allah. وسمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل ما شاء الله وحده. بل ما شاء الله وحده. Escuchó a un hombre decir: que sea lo que Allah y tú queráis, oh mensajero de Allah. En lo opuesto, como un copartícipe con Allah. Le dijo: أجعلتني لله عدلا. أجعلتني لله عدلا أي ندا بل ما شاء الله وحده. ¿Acaso me has hecho un ídolo, un copartícipe junto con Allah? Solo ocurre lo que Él quiere nada más. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y por eso ves que en este poema hay este tipo de shirk. Y llegan al punto de que dicen que este poema, al-Burda, lo llaman al-Bur'a, es decir, la que cura. Y te dicen que si tienes alguna enfermedad, si tu esposa no puede tener hijos, echa agua sobre este poema, escríbelo y ya te sanarás, te curarás, etc. Y dicen que este poema lo tienes que leer solo teniendo wudú, tal como dijo nuestro Sheikh Abdul Razzaq. Dicen que este poema no lo tienes que leer así por así, tienes que leerlo, recitar tal como recitas el Corán. A'udhu billah, tal como recitas el Corán. Hasta aquí llegan para desviar a la gente. Por tanto, Malik Yawmiddin es el rey
del día del juicio y solo Él le pertenece la ayuda. Por tanto, si quieres que el profeta interceda por ti, no le pidas al profeta. Di, Allahumma shafi'a fina nabiyyak. Oh Allah, a Allah le pides. Oh Allah, te pido que hagas que el profeta interceda por mí. Si quieres que intercedan por ti los ángeles, dices, oh Allah, te pido a ti que hagas que los ángeles intercedan por mí, etcétera, etcétera. Pero nunca pidas al profeta sallallahu alaihi wasallam directamente, porque el dua y la súplica y la adoración solamente es para Allah subhanahu wa ta'ala, y lo que realmente te cura si estás enfermo es el Corán, es por ejemplo Suratul Fatiha, porque entre los nombres min asma'i Suratul Fatiha, Ash-Shafiya, la que cura. Si estás enfermo con algo y demás, tienes mal de ojo, pues es parte de la ruqya el recitarte Suratul Fatiha, e inshallah con el permiso de Allah te curarás. Lo mismo Ayatul Kursi. Por tanto, la cura no está en este poema, la cura está en el Corán. Está en el Corán, en la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y con esto llegamos al final de la clase y menciono el último beneficio, porque mucha gente se desvían. ¿Por qué? Porque hacen caso, entre algunas cosas, a los sueños. Cuenta nuestro Sheikh Abdul Razzaq al-Badr que una vez un hombre escribió un libro con mucho shirk, que hay que pedir a los santos, que hay que suplicar a las piedras, que hay que hacer sihr, que hay que hacer esto, y lo guardó este libro. Lo guardó. Y dice, y no lo sacó a la luz, no lo empezó a vender en las librerías. Dice hasta que, dice el Sheikh, yo estoy mirando este libro y cuando llego al final veo que dice el autor del libro, y este libro lo saqué porque una vez vi al profeta sallallahu alaihi wasallam en los sueños y me dijo, ¿a qué esperas que no sacas este libro? Sácalo a la luz para que la gente se beneficie. Y después dice, al día siguiente me vino Abu Bakr y me dijo, ¿a qué esperas? Saca ese libro a la luz. Y al tercer día me vino Omar y después Ali, todos diciéndome, sácalo a la luz. Y yo lo saqué. Dice el Sheikh, así desvía Shaitán a la gente. Los sueños no son prueba de nada. Ten cuidado que alguien te venga y te diga, hay que ir a hacer tal cosa porque yo tuve un sueño que alguien me decía que hay que hacer esto. Los sueños no son delil. El delil es, dijo Allah y dijo su mensajero sallallahu alaihi wasallam, porque si hacemos caso a los sueños, cada uno nos va a traer una cosa diferente. Y el sueño, Shaitán juega con nosotros. El din no se coge de los sueños, sino que se coge del Corán y de la sunna de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Y tal como lo entendieron los primeros musulmanes. Y el último beneficio, y nos levantamos a rezar, decíamos que es parte de la sunna decir el tasbih después de los 5 salat. Y dijimos que hay 5 formas de decir el tasbih. Dijimos la primera forma es decir Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces, Allahu Akbar 33 veces, y al final dices La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La siguiente forma es decir Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces, y Allahu Akbar 33 veces. Y no dices nada al final. La tercera forma que dijimos ayer es decir Subhanallah 10 veces, Alhamdulillah 10 veces, Allahu Akbar 10 veces. También esto es un hadith auténtico y hemos dicho que lo bueno es que vayas cambiando. Un día digas este, otro día digas otro, para que así la sunna se mantenga viva. Hoy vamos a decir la cuarta forma. La cuarta forma, que es un hadith que está en los Sahihain, que lo reporta el sahabi Ka'b ibn Ujra, y nos dice que tienes que decir Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Repito, Subhanallah 33 veces, Alhamdulillah 33 veces y Allahu Akbar 34 veces. Mañana, inshallah, diremos la última forma, y recuerdo que mañana tenemos una conferencia después de Salat al-Asr titulada Víctimas del amor enfermizo. Víctimas de un amor enfermizo. A todos aquellos que estén enamorados de un chico o de una chica, a todos aquellos que tienen novios y novias, vamos mañana a hablar más de este tema para ver cuál es la realidad que se esconde detrás de todas estas relaciones, y traeremos
Palabras de grandes sabios del Islam, entre ellos Ibn al-Qayyim. Le pido a Allah que nos facilite las buenas palabras y las buenas acciones. Allahumma ighfir lana wa tub alayna fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahyina ala al-islam wa as-sunnah wa amitna ala al-islam wa as-sunnah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.